Friends, ¿qué más? Hoy tengo ganas de hablarles de algo que no sé si sea una herramienta de esas que ponemos en el kit para ponerle la cara a la vida. Pero les voy a contar y ya cada una decide a qué terreno se lo lleva. Yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio, hace ya un rato, estaba en una clase de dibujo artístico. Voy a hacer un paréntesis, la motricidad fina no es, digamos que mucho para mí. La manualidad, el dibujo técnico, libre, abstracto y todos sus componentes. Yo soy de las que se tuerce con regla, corta con tijeras torcidita. Pero en una de esas clases la profesora dijo, hoy vamos a hacer un dibujo con punto y perspectiva. Empezando por ahí, yo ya dije, listo, no, parce de ciencia de cohetes. Los entendidos dirán que el punto de fuga es donde las líneas convergen, se unen, dando profundidad al horizonte y otra imagen al observador. La perspectiva es la imagen que se recrea en el horizonte según el lugar y el ángulo desde donde nos paramos. Y puede que no sea la definición de la Real Academia, pero creo que para efectos de este lugar funcionan. Entonces ahí entendí, aunque el dibujo al final lo terminó haciendo una de mis amigas, entendí que quiero hablar justo de eso, de la perspectiva. Y es esa que nos cambia según el lugar, la forma en la que decidamos mirar la foto. La luz y la sombra depende de la distancia con la que miremos y el lugar donde nos paremos para hacerlo. Y Friends, hoy quiero que hablemos de la bendita distancia que nos regala perspectiva. Todo ese cuento de hace 1000 años, simplemente para que profundicemos un poco, de que algunas veces es difícil ver la foto completa de lo que nos está pasando. Y no solo verla, transitarla, digerirla, ponerle otra mirada. Yo soy de las que pienso que una parte está en el panorama y la otra está en los ojos de quien lo observa. Algunas veces ese observador como vos o como yo necesita dar 2 pasitos al costado, 2 atrás, 2 al frente, o en muchos casos, que a veces me ha pasado, poner muchos kilómetros de por medio, aviones y países. Vamos a ubicarnos en el siguiente meme, parce, y yo no sé si lo han visto, pero es el niño que se está ahogando en la orilla del mar y se da cuenta que si simplemente se pone de pie, hasta ahí termina todo lo tortuoso que parecía ser la situación. Parce, sí he sido yo 1000 veces. Hoy digamos que no siempre, pero se hace lo que se puede con lo que tenemos. Y cuando siento que me estoy ahogando y la realidad me agobia, que no controlo, que la cosa no va por donde yo esperaba, digo, hey Lu, ¿y si te paras para ver realmente dónde te está llegando el agua? El quick del asunto realmente está en ese momento de verdad en el que tomamos distancia para ver con claridad. Quiero contarte que a estas alturas la distancia es bastante relativa y aplica para el nivel de locura y desesperación y la necesidad de cada persona y cada proceso. Yo en mi caso, mi última distancia elegida fueron 2 meses y 7000 kilómetros en un país que no es el mío. Y Fren, vamos a subrayar y a ponerle negrita sostenida a ese tipo de situaciones porque son las que nos invitan a hacernos cargo. Subrayado es hacernos cargo. Digamos que ahí no hay capas de superhéroes ni heroínas, esas están mandadas a recoger. Ese hábito de entrar como Pedro por su casa en los procesos que no son de nosotras, sin permiso, sin ser llamadas y sobre todo con una tendencia naturalizada de no respetar los límites propios y ajenos. Yo no sé ustedes, pero a mí me ha tocado pagar mucha terapia para ese despertar y digamos que ahí voy lento pero seguro. La clave está en tomar distancia y en esa distancia, que ya dijimos que es relativa, acomodarnos, hacer explícito lo implícito, si es así como lo necesitamos, levantar las capas del miedo, resistencia, negación y la culpa que invita tan indeseadamente a actuar, pero que realmente no sabemos, pero la necesitamos. En ese salto al charco hermoso que di, super sui generis, que me di yéndome lejos, digamos que aprendí varias cosas y son un par de verdades que les quiero contar. Me desacomodé y la verdad es que simplemente la tarea que tenía era aprender a existir y ya. Suena raro, pero en mi proceso me acostumbré a ir a quinta, a fondo, 180 kilómetros. Me parecía siempre muy normal. Y me estaba olvidando de lo más sencillo que era existir y ya. Me pegué una desacomodada terrible
Y en uno de esos momentos de angustia que a uno lo desborda cuando uno no está en su zona de confort, un amigo me dijo: Lu, deja que el viaje te cante las verdades. Y digamos que en esa invitación a reconciliarme, me di cuenta de la primera verdad. La primera es simplemente entender que el movimiento y la pausa son igual de importantes. Así social y culturalmente nos hayan puesto sobre los hombros que uno de ellos era mejor o peor, y realmente la naturaleza entiende la sinergia entre el equilibrio de moverse y en el equilibrio que implica muchas veces elegir la quietud. Y todo esto depende del momento, la intención y la expectativa. Después de eso, de poder entender, dije: vení, la verdad es que yo no vine acá a exprimir el tiquete, a sacarle el IVA al viajecito, a chulear cuánto lugar turístico haya. Tuve una epifanía y dije: a mí nadie me está acosando, esto no es un ejercicio de afán y yo no quiero abrazar semejante presión. Ahí dije: el viaje es mío, la verdad es mía y el proceso es mío. Ahí apareció la segunda verdad. Me tengo que escuchar, abrazar mi intuición y bajarle el ruido externo, quitarle 3 rayitas de volumen. Yo soy del equipo que prefiere ir lento, pero por muchas presiones propias, sociales, del entorno, hasta hace muy poquito iba a 1000 por hora. Y digamos que en nombre del reconocimiento, yo terminé normalizando el hecho de querer suplir cuánta vacante había en los procesos que me rodeaban, llenar lugares, resolver pendientes, llenarme de listas de chequeos, disponer mis hombros para que otros lloraran sin importar si yo por dentro estaba rota. Mucho insomnio, la doble vida de la emprendedora y la empleada, la cabeza a tope y poca calma. Parce, mejor dicho, tenía la cabeza metida en el fondo como el niño del meme, tragando agua y tierra a lo que daba. Pero en esa distancia, digamos que con las ventajas que da el anonimato, empecé a decir: no es mío, no me corresponde. Y ahí empecé a reconciliarme con el team Slow Motion. Empecé a disfrutar caminar, leer, tomar café con la mirada clavada en el horizonte sin tener una idea, tocando platillos en mi cabeza, tomar cerveza y charlar sin propósito o con todo el propósito, y me dediqué a hacer el viaje mío. La tercera verdad que me cantó ese viaje básicamente fue: todos sanamos de maneras diferentes. Y yo me he dado cuenta que tengo una caja de herramientas donde muchas veces hay herramientas que no he incluso destapado y que hoy estoy avanzando a pasos de bebé, pero pues que me aplaudo, me siento orgullosa y he empezado a explorar esa caja y a decir: tengo con qué. La verdad, yo hoy digo, prefiero cargar la cajita de herramientas que cargar la maleta de rueditas llena de emociones sin transitar, de miedo sin mirar a la cara. Y pues, como dijimos, cada uno a su ritmo. Yo estoy haciendo lo que puedo con lo que tengo y me estoy reconciliando con todas las versiones que he sido y que me han traído hasta acá. La cuarta, y para no hacer este cuento súper largo, alguien me dijo: pone tu historia en tercera persona porque la distancia que hay entre el yo y el ella te da claridad y te quita dimensión. No sé si funcione, si es un efecto placebo, pero la verdad es que creo que nos permite ver el todo como lo que realmente es y que nuestro cerebro no se haga tan grande como hay veces queremos o pensamos que necesitamos. Y la ultimita, Fren, ya simplemente es el plano, el recorrido por este plano mejor es una responsabilidad individual. El paracaídas lo llevas a tus espaldas y cada quien decide en qué momento, a qué tiempo y en qué altura es apropiado o necesario mejor abrirlo. Fren, simplemente bendita distancia que nos regaló perspectiva para despedir recuerdos dolorosos que se habían vuelto elefantes rosados en las esquinas de nuestros cuartos internos. Bendita perspectiva que me regaló capacidad de asombro para ver la foto completa y gratitud para disfrutar lo que hay allá y acá. Bendita distancia que me regaló un ángulo en la mirada diferente para entender que no es evitar la crisis, sino asumirla. Gracias por la terapia, Juli.
Friends, bendita distancia que nos da perspectiva, y al final no es el lugar, es quien lo habita, cómo lo mira, cómo se hace cargo, cómo vibra en el horizonte y en el punto de fuga donde convergen las historias, los procesos y las verdades que cantan, los viajes. Gracias.